Bueno, desde hace unos días están ardiendo las redes sociales por el tráiler de la próxima película del director Christopher Nolan, que ha querido modernizar una leyenda tan antigua y tan importante para la formación de las culturas actuales, de las culturas occidentales, como es la Odisea. Para los que no lo sepan, la Odisea es un poema épico que narra las dificultades del héroe griego Odiseo, también conocido, ya latinizado como Ulises, para regresar a casa luego de los acontecimientos de la Ilíada. También poema épico, libro en el que se describe todo lo relacionado con la guerra de Troya. ¿Qué sucede? Que están haciendo pues lo que Hollywood se ha determinado a hacer, que es acabar, destrozar y pervertir de la forma más terrible cualquier cuento folclórico, cualquier historia que pueda traernos a la actualidad enseñanzas y moralejas que nuestros antepasados ya aprendieron. A mí me llama poderosísimamente la atención que, por ejemplo, en el caso de La Sirenita, al haber sido este cuento escrito por un escritor danés como era Hans Christian Andersen, pues entonces todos nos imaginamos a una chica danesa como una chica de color, con un color de piel blanco pálido, y en la primera imaginación artística de Disney la tuvimos pelirroja, la Ariel animada que todos conocemos, pero que luego fue cambiada por esta actriz afrodescendiente, causando que la película pasara sin penas ni glorias y fuera un verdadero desastre, criticada a más no poder por el público. Luego tenemos un cuento folclórico alemán recopilado por los hermanos Grimm, que habla acerca de una princesa con una piel tan blanca como la nieve y unos labios tan rojos como la sangre, que primero, en la primera interpretación de Disney, se le hizo justicia a su descripción, pero luego en esta reinterpretación de live action, pues fue interpretada por Rachel Zegler, quien muchos aseguran que es una chica latina, pero que sabemos que ella, de ascendencia latina, lo que tiene es solo su abuela. Sacando cuentas, vemos que se han enseñado con los daneses y con los alemanes. Pues ahora le ha tocado a los griegos sufrir la modernización de Hollywood y ver cómo traen a la gran pantalla y recrean de manera descarada, de manera completamente irrespetuosa, uno de los clásicos literarios más importantes para no solo la cultura griega, sino también el origen fundacional de absolutamente casi todos los países europeos. Entendamos que de los griegos y de los romanos adaptó Europa prácticamente todo lo que se tiene hoy en día en material de legislación, en material de creencias, en material de cosmovisión, de manera de entender el mundo, y pues una forma muy fácil y muy rápida de destruir la identidad europea es destruyendo sus mitos, sus leyendas y sus historias folclóricas, reemplazándolos por una modernidad que huele a reemplazo cultural y racial, porque realmente ya es demasiado sospechoso y no creo que sea una casualidad que Europa se encuentra prácticamente conquistada por inmigración procedente de países específicos en los cuales se practica una religión en específico y que han ido minando el orgullo europeo, el patriotismo europeo, y que por favor no nos culpen los surdo-progres woke de conspiranoicos si estas cosas solo sirven para afianzar en nosotros la certeza de que la teoría del gran reemplazo no es una teoría de conspiración, sino un plan que se está llevando realmente a gran escala para destruir toda Europa y convertirla en pues un califato árabe, un califato islamista, como es el objetivo
de las personas que practican esa religión de forma radical. Pero bueno, veamos el resumen del descalabro total que ha sufrido el tráiler de la película y cuáles son los puntos fundamentales por las que al público les ha hecho sonar todas las alarmas. Por supuesto, como ya es costumbre, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo a continuación. Sin más, vamos a darle. Christopher Nolan enloqueció por completo con la Odisea. Y es que no solo se confirma que Lupita Nyong'o será Helena de Troya en la película, sí, increíble, lo han confirmado, sino que además Christopher dijo lo siguiente, atentos. Christopher Nolan explica su decisión de elegir a Travis Scott para el papel principal en la Odisea, al rapero. Lo elegí como personaje principal porque quería resaltar la idea de que esta historia sea transmitida a lo largo de los tiempos en forma de poesía oral, algo similar al rap. En serio. Christopher Nolan dijo esto. Y saben, cuando yo vi este comentario, lo primero que pensé es que no era cierto. Que esto era una fake news, que se lo habían inventado. Con todo esto de la polémica, de la controversia, de la Odisea, yo dije, no, esto no es real. Es que no puede ser real y sí lo es. Resulta que Christopher Nolan sí dijo esto. Tal cual. O sea, estuve viendo otro video de otro creador de contenido y según explicaba ese otro muchacho, el asunto es que no es que Travis Scott sea el personaje principal, es que Travis Scott vendría siendo como una especie de bardo, como una especie de juglar, como una figura de la antigüedad que vivía de su guitarra, de componer canciones y de cantar, de contar historias antiguas para entretener a reyes, entretener a príncipes en las cortes. Habría que ver cómo lo introducen, cómo lo involucran en la película, porque bueno, considerando el color de piel de Travis Scott, lo introducirán como quien abre la película, como el narrador de la película, ya que vendría siendo esta especie de, como ya dije, de bardo, de juglar que conoce la historia y la está contando. No es una idea tan descabellada, pero habría entonces que entender que Travis Scott está interpretando a un juglar, a un bardo griego con ese color de piel griego. En serio, porque mírenme, miren mis facciones, miren mi color de piel. Yo no soy para nada europea y me parece una absoluta y completa falta de respeto que hagan esto con la cuna de la civilización occidental, que es Grecia. Terrible. Yo no sé si a estas alturas Christopher Nolan se está burlando de nosotros o nos está troleando o qué carajo, pero lo de este tipo ya me parece delirante. Estamos hablando, chicos, de que Christopher Nolan no es cualquier director. Es uno de los mejores directores de la historia desde mi punto de vista. Hay personas que creen que no, pero yo creo personalmente que sí es uno de los mejores de la historia. A ver, yo voy a hacer una acotación aquí. Christopher Nolan es muy buen director de películas de ciencia ficción. Lo ha demostrado con películas como Interestelar, lo ha demostrado con películas como Tenet, lo ha demostrado con otras películas que tiene en su catálogo anterior. Pero ¿qué sucede? Por muy buen director que usted sea, si la academia te fuerza a obligatoriamente cumplir una cuota de diversidad, equidad e inclusión, una cuota en que cierta cantidad de personajes tienen que ser representantes de minorías, una cuota en la que cierta cantidad de personajes tienen que pertenecer al colectivo LGBT, una cierta cuota de personajes que tengan que cumplir las características que a la academia le dé la gana y que si no se cumplen usted no puede aspirar al Oscar, pues entonces a los directores que quieren ganar ese prestigioso premio no les queda más remedio que, como decimos en cubano, ponerse en cuatro y dejar que se las meta. No les queda más remedio porque por muy buen director que usted sea, por muy leal que usted quiera ser al material original, es peor. Sí, desde el momento en punto en que usted se propone hacer una película, el propio estudio no le da a usted el dinero, el financiamiento para usted poder rodar esa película porque su filme no cumple con los requisitos establecidos por la academia, pues entonces a usted no le queda más remedio que venderse al progresismo, al wokeismo y hacer una porquería. Porque esta película va a estar muy bien filmada, según lo que estuve viendo de otro creador de contenido, porque estuve viendo las reacciones de unos cuantos para documentarme. Va a estar muy bien filmada porque van a contar con unas cámaras que son el último grito de la moda. Pero va a ser una película que no nos vamos a poder creer del todo. Porque vamos a ver personajes que vamos a saber a la legua que jamás podrían haber sido personas de la Grecia antigua.
De nuevo, no es que nosotros seamos mega exigentes, no es que querramos que todos los personajes hablen en griego antiguo y se comporten realmente como lo harían personas en esa antigüedad tan alejada de nuestra actualidad. No, es que por lo menos que se respete la raza de la que uno esperaría que fueran los personajes. Traspolemos esto y llevémoslo a otro escenario para ver. Y dígame si yo me equivoco. Dígame si yo estoy hablando mucha mierda con seguridad. Póngamelo debajo en los comentarios. Si Nolan, en vez de la Odisea, quisiera hacer una película sobre Gengis Khan. Quisiera hacer una película sobre la conquista de Gengis Khan, sobre quién era Gengis Khan, quiénes fueron sus principales adversarios, todas las cosas que hizo, toda la gente que mató, las mujeres que tuvo, las hijas que tuvo. Y en vez de castear para Gengis Khan, castear a una persona con rasgos y una etnia asiática que fuera, digamos, de la zona de Mongolia, China. No, si en vez de eso casteara a un hombre de 2 metros, blanco, rubio, de ojos azules, ¿sería correcto? Esa película sería verosímil. Esa película de Gengis Khan con las características europeas que le acabo de describir, ¿sería algo que creeríamos, que consideráramos fidedigno? No. Sin embargo, una vez más, vemos que constantemente los cambios que se están realizando, y aquí también incluyo al último Peter Pan que se hizo, que fue un desastre, la odié con toda mi alma. Vemos que los cambios raciales que se están haciendo siempre van de un lado al otro. Siempre es una persona canónicamente europea, una persona canónicamente caucásica, a alguien perteneciente a una minoría racial. Y ya al principio de este video le conté cuál es mi teoría de por qué están haciendo eso. Y mira nada más esto. O sea, el tipo se le fue la pinza con esta película. Ahora, quizás la película es maravillosa. Puede ser que tenga actuaciones magistrales, que la película esté súper bien dirigida, súper bien trabajada. Sí, pero honestamente, sabiendo que va a estar Travis Scott, además sumándole que Lupita Nyong'o va a ser Helena de Troya, la mujer más bella del mundo. De hecho, estuve viendo otros videos en el que aseguraron que Lupita no solo va a estar interpretando a Helena de Troya, sino que también va a interpretar a Clytemnestra. Perdón si hice un desastre con el nombre. ¿Quién es la hermana de la propia Helena de Troya y esposa de uno de los dos hermanos, Agamenón y Menelao, y cada uno de ellos estaba casado con una de ellas. Uno con Helena de Troya y el otro con Clytemnestra. Entonces Lupita no va a estar solo interpretando un personaje, va a estar interpretando 2 personajes. Entonces, ¿qué explicación tú le das a que supuestamente Helena de Troya era la mujer más hermosa del mundo en aquella lejana y consagrada antigüedad, y sin embargo tenía una hermana que, si va a ser interpretada por la misma actriz, debe ser su hermana gemela? Así que no era solo Helena la mujer más hermosa, eran las 2, lo cual tira por tierra absolutamente toda la trama del libro. Yo entiendo que también están las interpretaciones más modernas de tanto la Ilíada como la Odisea, en la que por supuesto el esposo de Helena de Troya lanzó la invasión a Troya, la guerra contra Troya, no tanto por rescatar a su esposa, sino porque tenía intereses comerciales de la invasión de ese país y utilizó el secuestro de su esposa como pretexto para eso. Pero bueno, en la antigüedad, los antiguos griegos eran un poco más románticos, eran un poco menos cínicos al respecto, y la explicación que nos da el propio autor, el propio Homero, es que Helena era tan hermosa, Helena era tan bella, que su esposo y todos los demás reyes de Grecia se lanzaron a la guerra por recuperarla solo por su belleza. Ahí les dejo el dato. La cual todo un ejército va a dar su vida. O sea, ¿cómo lo justificas? Honestamente, ¿cómo justificas que esta es la mujer más bella del mundo, más bella del planeta? Estos comentarios que estamos haciendo nosotros, las personas de la derecha, nos van a juzgar y van a decir que somos unos racistas y van a decir que imagínate tú que nosotros estamos todos afianzando los estereotipos eurocentristas, que una mujer como ella, por supuesto que puede ser considerada la más bella. Pero señores, el problema fundamental no es si nosotros objetivamente consideramos a Lupita Nyong'o hermosa o no. El problema no es si nosotros consideramos a Lupita Nyong'o digna de que su esposo, siendo un rey, y los demás reyes de toda Grecia salgan y hagan una guerra para recuperarla. No es eso. El problema fundamental y la cagada monumental radica en que Helena de Esparta, luego bautizada como Helena de Troya, era una mujer griega, una mujer europea. Y Lupita será una modelo, será una actriz muy reconocida, será muy buena en ambas profesiones, pero no encaja con la descripción física de Helena
ni encaja con lo que nosotros como espectadores esperaríamos de la apariencia de ese personaje. Porque incluso si Homero no dijera en su Ilíada que Helena poseía una belleza divina, que eso se puede interpretar como uno quiera, pero además que poseía unos brazos níveos, o sea, que era blanca, si no tuviéramos esa descripción de Homero por el simple hecho de que la Ilíada es una mitología, es un cuento antiguo, es una leyenda griega, el país del que parte le impone la raza, la etnicidad y los rasgos característicos a sus personajes. O me van a decir que, por el contrario, el poema épico de Mulan lo podría interpretar, no sé, una chica de la India. Dígame si tendría sentido, porque en el caso de Mulan, al ser un poema épico de guerra, procedente de China, no importa si a la protagonista no se le hace su descripción física, usted nunca esperaría que una actriz de la India interpretara a ese personaje. Pero como ya les digo, y como ya les expliqué cuál es mi teoría, todos los cambios raciales están yendo en una dirección en específico. O sea, esto no te lo cree nadie. Y yo sé que quizás alguno de ustedes pueda comentarme que Lupita Nyong'o no es fea. Incluso quizás alguno de ustedes la vea hasta guapa. Ok, yo no pienso lo mismo, en gusto se rompen géneros, pero a ver, por lo menos la mujer más bella del mundo no es ni de broma, pero no está ni cerca, ni siquiera compite. Está muy lejos, está en otra liga totalmente distinta. Y la verdad es que me parece una locura. Esto no te lo compra nadie. Por eso es que yo digo, ¿qué carajo con el tema de Christopher Nolan? Y además, por si fuera poco, ya viendo todo esto, yo sí creo que tal vez Ellen Page sea Aquiles, el valiente guerrero, uno de los más poderosos. Yo sí creo que Ellen Page va a ser Aquiles. Esto no se ha confirmado, pero yo empiezo a creerlo. Es que esto será simplemente ridículo. Imagínense, Ellen Page de unos 50. A ver, también en otro video que vi de otro creador de contenido, él aseguraba que esto de que Ellen fuera a representar a Aquiles era un rumor que no había nada confirmado, pero que muy probablemente el personaje de Ellen no fuera Aquiles, sino fuera Hermes, el mensajero de los dioses. Está bien, sabemos que Ellen Page es un hombre trans, o sea, es una mujer que se hizo todas las cirugías y se sometió a todo el tratamiento para intentar aparentar ser del sexo contrario. Y en el caso de ella o de ella, está bien, puede, no está mal, si nos convence con su actuación de que es un hombre, podría ser, ¿cómo se llama? Pues Hermes. Podría ser, sí, el dios Hermes. También hay una curiosidad que es que, de hecho, uno de los hijos que tuvo en la mitología griega, ese dios Hermes con Afrodita, se llama Hermafrodito y es un personaje que tiene los dos sexos, que es tanto hombre como mujer, que de ahí es de donde se toma ese término para describir a las personas reales, a las personas en la vida real que sufren ese trastorno genético y que por lo tanto tienen en su cuerpo la presencia de ambos sexos hasta que al llegar a la pubertad se define por uno de los dos. Seguimos. 55 de altura, porque eso es lo que mide Ellen Page. 1.55 va a interpretar a un guerrero que en su momento en la película de Troya fue interpretado por Brad Pitt de forma magistral. Imagínense nada más a Ellen Page allí. Bueno, Elliot dice que se llama actualmente. Bueno, da igual. El punto es que desde mi punto de vista, si esto llega a cumplirse, va a ser una locura. Y ojo, aclaro, Ellen Page va a estar en la película de la Odisea. Todavía no sabemos qué personaje, pero todo parece indicar que va a ser Aquiles. Si esto se cumple, simplemente delirante. O sea, va a ser una locura total. Y aquí nos dicen, en este punto Christopher Nolan simplemente se está burlando de nosotros. Todo esto es demasiado ridículo. Muy de acuerdo, de hecho, miren algunos comentarios. El remake de la Odisea de Homero, dirigido por Christopher Nolan, será una basura. Veamos el cast. Aquiles será interpretado por Elliot Page, una mujer o una persona trans. Helena de Troya será interpretada por la actriz Lupita Nyong'o. Atenea será interpretada por Zendaya. Bueno, de momento que yo sepa solo sabemos lo de Helena de Troya, ¿no? De momento. Pero no me sorprendería que todo lo demás se termine confirmando. De hecho, aquí nos dicen, ¿hay algún griego que participe en la película La Odisea de Christopher Nolan? ¿O acaso la apropiación cultural solo es ofensiva cuando se produce en una sola dirección? Este comentario me parece muy correcto. Ninguno de estos es griego y va a interpretar una película de griegos. Una completa locura. Aquí nos dicen, mi cabra, Christopher Nolan, ¿en qué estabas pensando? No, es que esto es un insulto total. Miren nada más, Brad Pitt siendo Aquiles. Yo creo que es una buena representación del guerrero Aquiles. Brad Pitt y en su prime, en sus mejores momentos físicos. ¿Qué nivel de belleza? Porque se supone que es un semidios. Al igual que Helena de Troya,
porque Helena de Troya era hija de Zeus, así que por eso es que la describían como de belleza divina. Y bueno, ya yo les dije otro comentario que hay sobre el otro posible personaje que va a interpretar Ellen Page. Y aquí, chicos, les recuerdo, 1.55 de altura mide Ellen Page. 1.55. Este va a ser el valiente guerrero Aquiles, súper fuerte, invencible, bueno, casi invencible, indestructible, casi indestructible. Simplemente ridículo, es que no tiene ningún sentido. De hecho, ¿ustedes saben quién sí fue respetuoso con la cultura? Mel Gibson. Miren, Mel Gibson eligió, como es lógico, a 2 actores de origen mexicano como protagonistas de Apocalipto. Muy cierto. Hubiera quedado absurdo que para interpretar a 2 jóvenes mayas hubiese elegido a Brad Pitt y a Charlize Theron. No es tan difícil de entender. Totalmente de acuerdo. O sea, Mel Gibson lo hizo muy bien, pero lo de esta gente es simplemente ridículo. Y en verdad, yo me pregunto por qué. En serio, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? Miren, ahora es oficial, Lupita Nyong'o interpretará a Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo en la Odisea. Yo les pregunto, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué hacerlo? En verdad, ¿por qué hacerlo? A ver, esto ni siquiera va a generar opiniones positivas. De hecho, todo lo contrario. Entonces, es que realmente estamos en un momento en que no les importa. Yo misma me he hecho esa pregunta unas cuantas veces. ¿Por qué razón hacen tantas y tantas y tantas películas con estos cambios innecesarios, con esta inclusión forzada, con estos cambios raciales idióticos y sin ningún tipo de justificación, sabiendo que el público que tenga 2 dedos de frente va a tomar las redes sociales y va a protestar porque, de nuevo, no es creíble? Eso es una mujer africana, eso no es una mujer europea. Pero como está tanta gente de África metida en Europa, conquistando Europa, y eso es lo que la élite mundial quiere que pase, pues están destruyendo Europa, no solo desde adentro, sino desde sus bases, destruyendo sus mitos, destruyendo sus leyendas, destruyendo sus historias, destruyendo lo que hizo de Europa un continente grande, imponente e importante por muchísimos siglos. Lo que hizo a nuestras culturas antiguas más ilustres y más relevantes, que son su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, la relación que tenían con sus dioses, todas esas cosas, cambiarlas y hacernos creer que personajes relevantes e importantes y imprescindibles de todas estas historias, de todos estos cuentos, en realidad provenían del África, que los europeos le deben a África, incluso los personajes por los cuales sus reyes estuvieron dispuestos a ir a la guerra. Entonces, yo me pregunto ¿por qué? ¿Para qué? ¿Christopher Nolan realmente necesita esto en su carrera? ¿En una carrera tan exitosa? ¿En verdad? Yo creo que no. Y a ver, en una de esas quizás la película es buena y nos sorprende, pero ya tiene una mancha muy grande. Chicos, los griegos están llamando al boicot de esta película. Los griegos consideran esto una falta de respeto a su cultura y con razón, chicos. Bravo. Es que es increíble. Ahora, veamos nada más las cosas que está comentando la gente porque es increíble. Aquí nos dicen, Christopher Nolan eligió a Travis Scott para la Odisea porque la poesía oral es supuestamente una analogía al rap. ¿Se ha pasado Hollywood de la raya? A ver, claro que sí. Aquí nos dicen, poetas griegos en el año 490 antes de Cristo. Y aparecen aquí los poetas griegos. Ahora, en el año 2026, este es un poeta griego, según. Increíble. Ahora, aquí nos dicen, el Aquiles que nos dieron, el que queríamos. A ver, claro, ya para ponernos diversidad, inclusión y todo ese tipo de cosas, ya mejor nos hubieran puesto ¿no? Este Aquiles. Yo creo que hubiera sido mucho más decente, mucho más aceptable y nos los hubiéramos tomado como lo que es, como una broma. Porque, a ver, esto que está haciendo Christopher Nolan, por lo menos con la elección. Ese actor es el de ¿Dónde están las rubias? Este hombre, como Terry Crews. Seguro, si en vez de Papa Esiedu, como Snape, nos hubieran dado a Terry Crews, nadie habría protestado. Pero no es solo porque consideraríamos la película una parodia y una broma, sino porque Terry Crews es un actor que nadie lo odia, que de hecho salvaría muchísimas producciones si cambiaran algunos de esos actores y lo pusieran a él. Mira, cuando se formó el salpafuera por lo de la Blancanieves, había memes también con Terry Crews. Si Terry Crews hubiera interpretado a la última Blancanieves de Disney, no habría habido problema ninguno. Nosotros, los creadores de contenido de derecha, habríamos aplaudido como focas y habríamos ido a ver la película 70 millones de veces. De los personajes, es una broma, es un chiste. Es que eso parece que se está burlando de todos. Pero ¿ustedes qué opinan de Christopher Nolan y la Odisea? En verdad, todo esto tiene muy, pero muy mala pinta. Le estaremos dando seguimiento a la película porque se viene una locura. Bueno, pues ahí lo tienen. Hasta los propios griegos, la gente de Grecia,
ha salido a las redes sociales a quejarse y a protestar y a decir que esa película va a ser una mierda y la están boicoteando, porque todo tiene que tener un límite. Sabemos, por supuesto, que tanto la Ilíada como la Odisea no son historias reales de personajes históricos reales, que son mitos y leyendas de la Grecia antigua. Oye, pero si hubieran agarrado el Popol Vuh de México, que es un mito y leyenda mexicano, y lo hubieran adaptado con actores chinos, el descalabro en redes sociales habría sido igual. Además de Hollywood, uno no puede esperar nada bueno porque ya lo han hecho. Se escudan de que no, de que son personajes ficticios, de que son personajes de la ficción, de que no son personalidades históricas reales y que por tanto el color de piel no importa, pero a personajes históricos reales le han hecho exactamente lo mismo. Hubo una película o una serie de Cleopatra que fue un desastre, que esa nadie la vio porque Cleopatra era también griega, era descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, que era macedonio y que también era griego, y la representaron como usted la ve en pantalla. Pero también hubo su pa'lante y para atrás con la serie Bridgerton, que la serie Bridgerton es una serie de ficción que intenta de nuevo borrar esa parte de la historia en que en Europa todos fueron blancos, todos los lores y señores poderosos correspondían con el color de piel y con la etnia que uno esperaría en dependencia de su localización geográfica. Tomaron a la reina Charlotte por algunos retratos de ella donde se veía con unas facciones un poco afrodescendientes y siendo una mujer alemana, porque el reino bueno, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, lo voy a poner por aquí, es un nombre en alemán bien raro, una mujer alemana en esos siglos en que se casó con un rey inglés, tenía que ser, por supuesto, afrodescendiente. Y voy a buscar algunos otros ejemplos de pifiadas que han cometido con personajes históricos reales, porque yo les creería de que es que el objetivo de estas cosas es buscar un poco de justicia para las minorías raciales que siempre han sido despreciadas por el cine, dejadas como personajes secundarios en películas y en series. Si estas cosas las hicieran solo con personajes de la ficción, pero ya cuando ellos se pasan de la raya y lo hacen con personajes históricos importantes y reales, da pie a que creamos en las teorías de conspiración sin más. Bueno, espero que les haya gustado este video. Una vez más, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que estaré subiendo a continuación. Te invito a que de aquí busques un video que hable sobre la teoría del gran reemplazo y te documentes al respecto. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver este video. Déjame tu comentario en la cajita de comentarios. ¿Qué crees con respecto de lo que está sucediendo y posiblemente suceda con esta película? ¿Crees que Christopher Nolan es un director que debería limitarse a dirigir películas de ciencia ficción? ¿Crees que todo esto es culpa de las exigencias de la academia? ¿Crees que todo esto es culpa de las exigencias de los estudios de Hollywood? ¿O realmente compartes mi criterio de que las personas que no sepamos un mínimo de historia vamos a terminar creyendo que de verdad Europa le debe todo a África y que por lo tanto debe dejarse invadir por personas de países específicos y de una religión en específico? ¿O por el contrario, usted coincide conmigo en que debemos defender no solo nuestros valores, no solo nuestra manera de pensar, no solo nuestra manera de afrontar la vida, sino también nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras historias antiguas, porque de ellas aprendieron nuestros ancestros y aprendemos nosotros también lecciones valiosas como la valentía, como el coraje, como la amistad, como la fuerza, como el valor para enfrentar a los enemigos, y que por lo tanto no podemos permitir que la élite global y sus títeres de Hollywood destruyan y tergiversen por completo estas historias que son la base fundacional de nuestros países.